Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante. Queremos entender y hablar sobre cuáles son las tendencias de la educación hacia el 2030. Sabemos que la pandemia nos trajo, por un lado, temas muy duros de gente que perdió acceso a la educación, escuelas que cerraron, por una condición sobre todo económica y de distanciamiento para la cual no estábamos listos. Pero para el otro lado, del lado positivo, aceleró mucho el cambio tan urgente en la educación, especialmente a través de la tecnología, que la hace cada vez más accesible. Y la idea es, pues tenemos que reflexionar sobre qué hemos aprendido en México y el mundo y hacia dónde vamos. Sabemos que pues, la educación es vital para la educación, para el motor de la economía, para romper las brechas de equidad, para darle movilidad a millones. Hoy, prepandemia, pues cerca del 70% de los jóvenes no accedían a una educación universitaria, principalmente condiciones económicas, acceso. Con la pandemia probablemente se agudizó un poco, pero hay soluciones. Y para hablar de esas soluciones y tendencias, está un gran amigo mío, Fernando Valenzuela, que es líder en pensamiento en temas de educación global, sobre todo digital, un gran conocedor y promotor de las nuevas tendencias educativas apoyadas en EdTech, eh, líder en muchos foros, ya se llevó un premio mundial. Felicidades, Fernando, muy merecido. El EdTech Leadership Award, que es uno de los reconocimientos más importantes en el mundo para todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica en educación. Y no podemos hablar de la educación del futuro sin hablar de estas tendencias y esta tecnología. Eh, yo quería nada más reflexionar, una de las cosas más importantes que las universidades tenemos que hacer hoy es quitarnos el miedo al cambio y a estas nuevas tendencias y abrazarlas, ¿no? Bien decía Octavio Paz, ¿no? Las más humanas son más peligrosas cuando en sus venas está el veneno del miedo, el miedo al cambio, ¿no? Entonces, con esto, pues Fernando, bienvenido. Y bueno, pues, tengo muchas preguntas porque es un estudio, vamos a hablar de un estudio que dirigió o parte dirigió Fernando con su empresa de consultoría y un grupo de académicos muy relevantes ubicados en Barcelona. Y dejaré que Fernando nos explique esta empresa de Mobile World Capital Barcelona, pues quiénes son, pero más enfocado a pues, este estudio que es como una extraordinaria guía hacia dónde tenemos que ir y cómo cerrar la brecha de lo que se abrió, ¿no? De lo que estaba abierto y de lo que se abrió más. Entonces, Fernando, antes de entrar al estudio, estos datos que hablamos de la pandemia, pues, ¿qué pasó con la educación? O sea, muy rápido en números, ¿cuántos alumnos perdieron su espacio? Porque eso le da la importancia de decir, oye, hacia el futuro, con todo esto que tú participaste, pues cómo lo recuperamos, ¿no? Sí, primero, muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, y la verdad es que disfruto mucho este espacio, lo agradezco, ¿no? Bueno, sí, evidentemente fueron billones de estudiantes alrededor del mundo que quedaron sin acceso a las instalaciones en un modelo donde ir a estudiar estaba íntimamente vinculado con el espacio para aprender. Entonces, Latinoamérica ciertamente vive la crisis educativa más grave en los últimos 100 años, ¿no? Es decir, no hay una crisis mayor que el hecho de que tantos millones de estudiantes tuvieron cerradas las posibilidades de ir a este espacio de aprendizaje y no teníamos las condiciones apropiadas para crear espacios alternos y digitales. Entonces,
tuvimos que entrar en este espacio de emergencia y ciertamente hay una consecuencia que se ha visto muy estudiada en muchos foros y en países aún muy desarrollados del el concepto este de la pérdida de aprendizaje que obliga a acciones para toda una generación de estudiantes, ¿no? Entonces yo te diría que los estudiantes que están más afectados en un país como México, ¿no? Que tiene 4 millones de estudiantes dentro de las instituciones universitarias, un poco más de 4 millones, pero tenemos 36 en la educación básica, ¿no? La primera reflexión es este tema de, tenemos en educación básica 36 millones, solo llegan 4, ¿y en qué condiciones llegan esos 4? Y de esos, los que iniciaban su proceso universitario, para centrarnos en este segmento, son ciertamente los más afectados, ¿no? Entonces, normalmente tienes más o menos 700,000 estudiantes que entran a la educación superior y que en este en esta transición entre la educación básica, la preparatoria y la entrada en la universidad, se encontraron con este periodo. Y creo que ahí es donde se centra la mayor pérdida, ¿no? Oye, entonces estamos hablando de dos efectos, ¿no? Uno es una caída muy relevante de alumnos que no entró, y por el otro lado también una gran cantidad de alumnos que no aprendió. Sí, y muchísimos más que desertaron, es decir, que ya estaban incorporados, o sea, se calcula y no hay números precisos y en México desafortunadamente no hay este grado de transparencia, pero se salieron, por ejemplo, de la educación privada, se calcula más del 25% de los estudiantes que no continuaron, al menos en la educación privada básica. Las universidades que tradicionalmente perdían números importantes, 40, 50% en los primeros 2 años de inicio de la trayectoria universitaria, esos números se multiplicaron. Entonces, no llegaron, los que ya estaban abandonaron, y un acarreo de un problema gravísimo en México y en casi toda Latinoamérica es este tema de la deserción y este tema del poco porcentaje de estudiantes que acceden a la educación superior. Cuando tú pones un problema encima del otro en otras dimensiones, si lo centras, por ejemplo, en la población femenina, los impactos son brutales. Entonces, por eso digo que estamos en la crisis educativa más grande de la humanidad y no siento que estamos con este grado de conciencia, nivel de urgencia y sobre todo el liderazgo que tiene que tomar decisiones muy importantes para transformar esto en una oportunidad. Afortunadamente nos tocó en épocas donde la tecnología nos puede ayudar. 10 años antes la catástrofe sería terrible, pero aún hoy, con falta de liderazgo, podemos tener un impacto mucho mayor del que necesariamente estamos viviendo si no integramos bien esta nueva mirada, esta nueva visión y pensamos que vamos a regresar a como estábamos en febrero de 2020, ¿no? Entonces, tratando de aterrizarlo, si hay 4 millones, ¿no? En educación privada, en educación total superior, de esos como el 30% es privada y de esos el 25% se cayeron, o sea, 300,000 alumnos. Y si agarramos mujeres y hombres, pues podríamos estar hablando de un número de pues 200,000 mujeres y 100,000 hombres, digo, sin ser exactos, porque no los hay, que dejaron la educación privada y la pública, pues yo creo que por ahí va, pero no hay cifras, ¿no? Sí, hay evidentemente una transición entre estudiantes de la educación privada que van a la educación pública, pero nada, es muy importante tener esta mirada de que los estudiantes afectados fueron casi 38 millones de estudiantes y en los diferentes grados, y cuando tú ves esto, por ejemplo, tenemos más o menos en todos los niveles casi un 50% entre hombres y 50% mujeres.
el impacto en mujeres es el doble en cuestión de pérdida de oportunidades porque tienen más demandas que las obligaron a remitirse a trabajos de cuidado y ese tipo de cosas. Entonces, creo que es muy importante tener esta conciencia numérica y sobre todo de poder segmentar muy bien que los problemas de deserción, que ya eran muy serios, los problemas de abandono y encima la calidad de aprendizaje, pues todo eso genera una potencial catástrofe si no actuamos decididamente. Creo que estamos a tiempo de actuar decididamente, pero me preocupa ver que estamos pensando que vamos a volver a condiciones y a contextos como los teníamos antes, ¿no? Claro. Y sabemos que la educación pues, es el motor del cambio y sabemos que lo que puede frenar todo esto, como dije, es, como dijo Octavio Paz, ¿no? El cambio, lo peor que puede ser, el veneno más grave es el miedo al cambio, ¿no? Entonces, pues ciertamente creo que desde el punto de vista del liderazgo hay muchos retos, ¿no? Oye, tú participas en este estudio que habla de las oportunidades hacia el futuro. Decir, oigan, ¿cómo capitalizamos todo esto que se está creando y que pues democratiza, ayuda, da acceso y mejora, por cierto, urgente, porque la educación venía haciéndose igual hace 500 años, modelos educativos sujeto a que los líderes decían cambiar, ¿no? Y tú hablas de 7 tendencias generales. ¿Puedes mencionarlas muy brevemente? Sí, déjame poner un poco antes el contexto de este estudio, ¿no? Este es un trabajo donde nos comisionó la UNESCO y justamente con esta organización que se llama Mobile World Capital Barcelona. Barcelona ha sido históricamente, probablemente hace un poco más de una década, la sede de la industria de los teléfonos móviles, las telecomunicaciones. Y es por esto que esta organización y la UNESCO decidieron dar esta mirada a lo que vendría en el futuro de la educación superior. Y fue realmente una oportunidad única porque se presentó en el foro de la UNESCO de Educación Superior, un evento que solamente ocurre cada 10 años y que tradicionalmente ocurría en París, en Francia, y este año por primera vez ocurrió en Barcelona hace apenas 3 o 4 semanas. Y en ese foro que ocurre hace solamente cada 10 años, le dimos un tono de una mirada de futuro. Esa mirada de futuro fue construida con una metodología de uno de los institutos más importantes de prospección, que es el Institute for the Future en California, usando su metodología y usando las voces de más de 30 líderes en educación superior en el mundo, en Sudáfrica, en Asia, en Europa, por supuesto, en América Latina. Empezamos a darle una estructura, empezamos creando señales y a esas señales les fuimos dando algún peso de qué tan potentes eran, dónde estaban, veíamos cosas que se están depreciando, ¿no? Es decir, pensábamos, por ejemplo, el momento de la graduación, se está depreciando lo que significa esta graduación donde terminas y culminas tu educación para entrar al mundo del trabajo. Eso se está depreciando y hay otras cosas que se están apreciando, ¿no? Por ejemplo, los certificados acumulables, y hay una serie de tendencias. El estudio fue muy profundo, nos tomó más de 6 meses, gente valiosísima, te puedo nombrar a Michael Crow, por ejemplo, que es el presidente de la Universidad de Arizona State en Estados Unidos y que ha ganado 5 o 6 años seguidos la universidad pública más innovadora en ese país, o a Teddy Blecher, que tú lo conoces muy bien y que también nos colaboró en este estudio, o Peter Cohen de la Universidad de Sí. Phoenix, una de las precursoras de la educación online, o Carbonari, Antonio Carbonari de Brasil, que fue uno de los precursores de la educación online y que vendió a Ñangüera para crear una primera universidad hace 12 o 15 años con Sí. 500,000 de estudiantes, ¿no? Ese es el contexto del estudio, ¿no? Oye, pues un estudio sin duda muy completo bueno, pues obviamente, como dirían en mi barrio, muy picudos todos, ¿no?
Sí, la verdad es que es la gente que fue o precursor de una época, es decir, cuando empezó la educación en línea y que tenía todos estos cuestionamientos de que si había la misma calidad o no, o la gente que realmente está creando nuevos modelos de universidad. Y eso lo consolidamos en estos pilares o en estos 7 puntos que tú mencionas, ¿no? El primero le llamamos la más versidad, ¿no? En lugar de decir el more versity, una universidad que es más relevante para más personas durante más tiempo, con más opciones, con más posibilidades. Entonces, dijimos, esta es la primera tendencia, una más universidad. Luego entramos en este otro concepto que es similar, pero al mismo tiempo diverso, que es la multiversidad. Es decir, una universidad que atiende al mismo tiempo múltiples segmentos, múltiples generaciones, múltiples formatos, a través de múltiples disciplinas y múltiples certificados, ¿no? Entonces, a esto le llamamos la multiversidad. Una universidad que es un nodo en un ecosistema, es decir, la universidad necesita proactivamente actuar como un nodo y colaborar, interconectarse, crear sistemas de innovación abierta, vincularse a otros grupos de una forma más activa, ¿no? Normalmente hablamos que la universidad tiene dificultades para vincularse con el mercado laboral y por eso esta idea del ecosistema es mucho más profundo que la vinculación. Las universidades tradicionalmente colaboran bien con universidades y sobre todo si se parecen unas con otras, pero no colaboran tan bien con otro tipo de ecosistemas, ¿no? Ese es otro de los principios. Entonces, una universidad que atiende a muchos más segmentos, en muchas más facetas de su proceso, no solo este programa de 4 años pesado, semestral, sino más cortos, más dirigidos, más completos durante toda la vida y en muchos canales. O sea, ya el espacio de la escuela, me imagino que pierde relevancia frente a espacios en empresas, oficinas temporales, tu casa con tutor, y bueno, este futuro fabuloso que es el metaverso, que ya llegará, ¿no? Sí, justamente es una especie de, empezamos en este modelo que hizo Michael Crow en Arizona State, ¿no? Que es una especie de universidad en capas, ¿no? Donde el Sí. corazón de esta universidad, su filosofía, su propósito, tiene una primera capa en el espacio físico, en su campus. Pero ahí tuvimos un ejercicio increíble con Rosanne Bosch, una de las arquitectas más reconocidas en el mundo desde Dinamarca, dedicada exclusivamente desde hace 2 décadas al tema de los espacios físicos que potencian el capital humano, y ella nos dio unos estudios increíbles donde hacía una comparación entre una cárcel y una universidad y todos los puntos en común, y decía, el espacio físico tiene que convertirse en otra cosa, tiene que ser un lugar donde las actividades presenciales tengan un lugar que no sea común, que potencie la discusión, que sea un valor diferencial, que haya emociones, relaciones. No es un espacio físico similar a esta cárcel, un salón, 4 paredes, un pizarrón, el profesor de espaldas o dictando y los alumnos recibiendo. Entonces, este capítulo del espacio físico y luego la capa que extiende con tecnología el espacio físico, la capa que es puramente tecnológica, la capa que es totalmente masiva, esta idea de ampliar la comunidad, ya no son solo los estudiantes, es una universidad donde no te inscribes, te suscribes por el resto de tu vida y te suscribes en múltiples etapas. Entonces, todos estos principios los fuimos amalgamando, construyendo, tomando piezas para llegar a este estudio y para conformar una visión donde quepan todas estas discusiones, porque tiene que ser una discusión que nos dure por 15 o 20 años, pero que al mismo tiempo sea un faro hacia dónde ir, ¿no? Claro. Oye, en estas 7 tendencias, porque leí el estudio, me encantó, lo tengo que volver a leer porque sí requiere más reflexión que un sábado en la tarde en tu casa, ¿no? Pero hay dos que me llaman la atención porque hay unas que pues, ciertamente para una universidad de bajo costo pues, es más difícil, ¿no? Estamos hablando del metaverso,
requiere de un nivel de tecnología. Pero una es el propósito y misión, ¿no? Se me hizo algo muy interesante porque las universidades siempre estábamos enfocadas a investigación o conocimiento, ¿no? Y ahora ustedes hablan del propósito de profesionalizar con propósito, que para una universidad de mi nivel de ingresos, pues es algo bien relevante. ¿Cómo llegaron ahí o de dónde salió? Porque obviamente son las mentes más brillantes con las que tú hablaste. Sí, evidentemente este fue un capítulo que nos voló la cabeza porque para llegar aquí revisamos más de 40 criterios históricos y vigentes que tenían que ver, por ejemplo, con los rankings en universidades a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo te dice, qué te dice que una universidad es mejor que otra o es buena? Pues te dice eso lo que puedes medir. Y puedes medir la investigación, las publicaciones. Cuando empiezas a medir la calidad de la interacción profesor y alumno, pues esto ya no es tan medible y entonces los rankings, pues básicamente han tenido que ir tomando este tipo de decisiones y enfocarse en lo que es más medible, más consistente. Y entonces encontramos grandísimas desviaciones que nosotros las estructuramos en un modelo muy interesante que dice, bueno, normalmente lo que calificábamos es lo que la universidad o la institución posee. Si tienes más doctores, más aulas, más tecnología, si tienen más años de investigación o publican más investigación, son mejores. Y ese proxy, ese tipo de discusión hoy ya no es tan válida, ¿no? Porque no necesariamente que tengas más doctores significa que esos doctores enseñan bien o que están conectados con lo que está pasando en el mundo. Y entonces empezamos a cuestionar este tipo de prácticas, pero lo hicimos desde un estudio muy profundo de leer todos los criterios que ocurren en ese ranking. Entonces llegamos a que no era tan importante qué posee la universidad, ni qué programas provee, ni cómo aplica lo que tiene, en qué habilidades, ni quiénes son estas personas, sino cuál es el propósito, es decir, en qué creen, cómo se conectan con su segmento de estudiantes. Y eso nos llevó a esa categoría, que es la número 4 de universidades con propósitos, que fue una de las 7 tendencias. Y lo digo porque precisamente hace poco pues, escribí una nota sobre la relevancia de propósito y en este caso hablamos del emprendimiento social como una forma de generarlo, ¿no? Porque se ha perdido mucho propósito. La tecnología nos ha democratizado, pero también ha como que eliminado las historias, ¿no? Ahora todo es 1, 0, TikTok son 2 segundos, sin una historia, ¿no? Y somos seres humanos, necesitamos historias, ¿no? Y luego la otra es esto de la supervivencia a superar la incertidumbre, ¿no? A cómo cambiar, cómo elevamos el liderazgo, ¿no? Para tener una visión de futuro y estar más abiertos, ¿no? Inclusive dejar de pensar, yo lo sé todo, ¿no? O sea, a mí el rol en la escuela me queda muy claro. Yo soy una universidad de un segmento bajo que quiere generar propósito y que es muy bueno en programas de 3 años, acreditables, para un nivel socioeconómico, lo que llamamos una clase media dinámica. Hasta ahí llegué. A mí no me digan que si puedo hacer un curso especializado en un bootcamp, pues no, pero no me da miedo acercarme con otros que lo están haciendo y decir, oye, pues tú ayúdame, yo te ayudo, ¿no? ¿Cómo cambiamos el liderazgo para que le quite miedo a, pues no me estás mochando un pedazo, estamos mejorando y la oportunidad para adelante es enorme? Sí, ahí justo ese capítulo que tiene que ver con el liderazgo, que le llamamos de ser capaces de sobrevivir al caos, Sí. a prosperar en tiempos de incertidumbre. Este trabajo lo hicimos con una firma en Nueva York de líderes y coaches increíbles. Te cuento un poco esa historia porque vale mucho la pena.
esta empresa con la que trabajamos el capítulo de liderazgo es una empresa que nació siendo coach de actores para Broadway y que lo que buscaba era lograr que un actor en una obra de teatro o en una película pudiera tener esta inmersión en su personaje y pudiera representar la historia, la personalidad y las características de los personajes. De ahí esta empresa evolucionó a meterse al mundo de los negocios y hoy trabaja con cientos de empresas a nivel mundial, con directivos, para enseñar justamente este tipo de liderazgo que se traduce en un liderazgo genuino, nueva generación de líderes impulsados mucho más por el propósito, más conscientes de que no son la verdad absoluta, la máxima autoridad, sino lo que son un conducto para encaminar las voluntades, la diversidad, o sea, el valor que le da a la diversidad en la innovación. Entonces, este tema de personas con un compromiso consciente del bienestar de todos y con esta idea de propósito, ¿no? ¿Sí? exactamente, ¿no? Y en un momento donde estamos a punto de cambiar de generación de líderes en las empresas. Estamos a 7 años donde toda esta idea con la que crecimos muchos de decir uno crece en la empresa porque va avanzando de un puesto, ¿no? La escalera corporativa y los rankings de la empresa y tal, eso se va a romper en pocos años. Estamos frente a una generación de líderes que básicamente resuelve todo con una app y básicamente hace todo con un prototipo, ¿no? Y ahí pusimos una frase que debe ser como muy ilustrativa de este principio, ¿no? Es: mi prototipo le gana a tu business plan. Y en ese sentido estamos frente a esta generación y se necesita un tipo de liderazgo distinto. Le llamamos la generación de diferentes en lugar de esta generación de iguales, que todos los directivos más o menos pertenecen, están cortados con la misma tijera y piensan que es un liderazgo de comando dictatorial, sino, claro, todo lo sabe, sino un líder más habilitador, equipos colaborativos, claro, multigeneracionales y diversos. Organizaciones más planas, mucho más claro. Oye, Fernando, se nos está acabando el espacio y apenas vamos en 2. Entonces, yo voy a sugerir que la dejemos en 2, pero definitivamente tenemos que hacer otra porque pues, nos quedan 5 y está, o sea, está guau, ¿no? Bueno, déjame hacer rápidamente dos conceptos que están metidos dentro de una que me parecen muy, muy relevantes. Uno fue este trabajo que hicimos para inspirarnos en el metro de Londres y pensar en el futuro de las universidades, así como una estructura de metro donde uno llega a la estación que le quede más conveniente, se sube a esa estación que pertenece a una línea y recorre una cierta trayectoria y ahí tiene opciones de cambiar a otra dirección en otra línea, algunas estaciones conectan, otras no, pero en cada recorrido está obteniendo un certificado. Y de ahí nos inspiramos para crear este modelo de rutas flexibles. Uno llega a la educación superior en la estación del metro que más le acomode, sí, recorre con una cierta estructura, pero puede cruzar, cambiar, bajarse de estación, volverse 6 meses después, 1 año después, cambiar. Ese es un trabajo que hicimos que me parece relevante. Y el otro que quiero mencionar es el que hicimos con McKinsey en este ejercicio que hicieron ellos que se llama Intentional Learning o aprendizaje intencional, que dice que el aprendizaje del futuro se va a simplificar con una matriz de 3x3x3. Lograr por el resto de tu vida 3 objetivos de aprendizaje en 3 meses y acompañándote de 3 personas comprometidas en esos objetivos contigo. Yo creo que esos 2 principios, para no extenderme demasiado, trabajamos con la Universidad de Minerva, trabajamos con gente valiosísima y sí, son 90 hojas, yo he leído el estudio 82 veces, lo he editado, lo sigo mejorando, lo estoy traduciendo, pero hay realmente para mí ha sido un ejercicio transformador. Extraordinario y ciertamente cuentas conmigo para
pues no solamente leerlo más profundamente, no creo que llegue a las 80 y tantas veces, ¿eh? Pero sí, pues, usar los recursos que tengo para promoverlo, porque creo que es una guía muy necesaria, pues como tú dices, para los líderes que estamos actualmente en la educación, porque entre más rápido adaptemos, cada quien de acuerdo obviamente a sus circunstancias, pero los cambios en liderazgo, los cambios en propósito, los cambios en esta visión, pues más rápido vamos a poder ayudar a esta población que se quedó atrás y que pues son educandos, ¿no? O sea, son ahora sí como diríamos, no lo quiero poner así porque pues no es un negocio de retail, pero pues, son clientes, ¿no? Y son clientes que además, una vez que entran a un proceso educativo, transforman, ¿no? Entonces, es un multiplicador de crecimiento para el país. Sí, efectivamente, creo que hay muchos principios donde nos obliga a todos a una conciencia de aprender a través de múltiples etapas, en múltiples instituciones, con múltiples formatos, y me parece que este tipo de discusiones, y yo valoro y reconozco tu visión, tu liderazgo y tu interés por ser uno de estos líderes que está permanentemente apostando por la educación, apostando por la transformación y buscando cómo estos modelos se adecúan a un segmento que es el que más lo necesita, como el que atienden ustedes, ¿no? Sí. Bueno, como sabes, ¿no? En nuestra universidad, o sea, tenemos no solo la edición de formar a profesionales con éxito, pero también que nuestros alumnos se empoderen como agentes de cambio y que sean capaces de crear un futuro pues, más justo y sostenible, ¿no? Entonces, y por eso tomé el tema de propósito y líderes, porque el tema soft, más allá de las rutas que podamos tomar, es un cambio que o tomamos o pues, no vamos a acelerar esto, ¿no? Sí, yo creo que ahí decimos varias cosas como que, o sea, realmente la innovación no va a provenir de de un cambio tecnológico, viene de nuevas formas de colaborar, viene de nuevos liderazgos y creo que ese es el mayor desafío. No es la tecnología ya existe, ya no estamos hablando del futuro, hicimos algunos ejercicios fascinantes como buscar en LinkedIn cuántas personas tienen hoy puestos de trabajo para los que no existe una carrera y encontramos miles de puestos de trabajo para los cuales no hay una carrera y que si esa persona sale de ese puesto de trabajo, probablemente quien la reemplace no se va a poder llamar igual o no tiene exactamente. Entonces, esta idea de la descripción de puestos y el trabajo vinculado a una ubicación geográfica, cosas que pensábamos que eran permanentes, se hicieron efímeras, ¿no? Entonces, de pronto Totalmente. lo que pensamos que era efímero va a ser lo permanente. Entonces, estamos en una época fundamental, ¿no? Oye, Fernando, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener que tener más conversaciones de estas porque, pues nada más darle el estudio y meterle al detalle, creo que podría ser 7 sesiones, ¿no? Sin duda, yo agradezco de nuevo la invitación, la difusión y la reflexión, porque evidentemente esto pues no es un dogma, no es una receta de cocina, requiere muchísimo de discutir y ese fue un poco el tono, ¿no? Provocar reflexiones que no se habían escuchado antes y llevar con líderes como tú esta reflexión a la aplicación práctica. Ya, pues muchísimas gracias. Claro que seguiremos en contacto y claro que cuentas con todo lo poco mediano que pueda yo hacer para comunicarme con otros directores, rectores de universidades y promover que lo lean, porque creo que es esencial ver hacia adelante, sobre todo con esta nueva apertura, ¿no? Todo lo que hay a la mano, toda la disponibilidad para lograr pues, que la educación crezca y sea un verdadero motor de cambio, ¿no? A nuestra audiencia, para conocer más sobre el tema, yo los voy a invitar a enlazarse, ya sea a mi perfil en LinkedIn o a ADN Win en Universidades Insurgentes. Obviamente vamos a postear ahí el estudio, el link, para que tengan acceso a él y obviamente estaremos haciendo muchos más de estos para profundizar en cada uno de los 7 temas, ¿no?
Entonces, Fernando, pues un fuerte abrazo en lo que pueda ayudarte. Ya sabes que cuentas conmigo, soy un fan. Y bueno, un luchador igual que tú para que esto cambie, ¿no? Sí, mutuo respeto y un abrazo, agradezco la confianza y seguimos en esta lucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias.